Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto No Hay Tesis, el podcast en el cual le averiguamos la vida a los científicos, les chismeamos lo que hacen cuando cuelgan la bata, cuál es el detrás de cámaras. Y hoy vamos a estar hablando con dos nuevos colegas que se suman al equipo para, bueno, echarnos una mano, diversificar aquí los puntos de vista. Hoy vamos a estar presentando a Nicolás y a Juan Felipe. Es un episodio de 2x1. Hola, Hola, hola. ¿Qué más? muy alegre de estar aquí compartiendo contigo, con Luis, con Juan. Bueno, muchas gracias, chicos. En este episodio, pues, Zlatka no nos va a estar acompañando por motivos de fuerza mayor, pero bueno, en los próximos episodios ella estará aquí con nosotros. Y pues este episodio es muy interesante porque por primera vez en el equipo vamos a tener dos perfiles que no son netamente científicos, no son de ciencias duras, así que esto pues creemos que va a enriquecer muchísimo la calidad de las entrevistas. Pues por un lado tenemos a Nico. ¿Te podemos decir Nico? Claro, de una, sí. Nico es un comunicador social de formación. Y Juan Felipe. Juan Felipe no sé si tiene apodo. Realmente, no sé, mi nombre es como antiapodos, pues, no sé, Juan. Yo, yo le digo Juanito. Juanito me dice Juanito. Nico, sí. Pero nada, o en mi familia, por ejemplo, mi familia me dice, mis hermanas me dicen Pepe, pero realmente no tiene nada que ver con mi nombre. Nico y Pepe Pero tiene punch. ahí te dejo. Ahí lo barajamos a ver cuál le gusta a la comunidad. Y Juan Sí, Felipe es de formación ingeniero en sistemas, pero los dos tienen una formación muy interesante, una trayectoria, diría, muy interesante y ese es el punto en el cual los tres coincidimos y nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, que hemos todos migrado naturalmente por trayectorias de la carrera a las publicaciones científicas en diferentes aspectos. Entonces, ese es el punto en el cual también nos conectamos, ¿no? Con el quehacer científico, ¿no? Más de, no tanto hacer la ciencia, sino la infraestructura de las publicaciones. Y bueno, entonces, ¿qué nos pueden comentar? Gracias, Luis. Pues, a ver, yo creo que inició esto contando una breve historia de cómo llegué acá, porque yo soy comunicador social. En México le dicen comunicólogo, se me hace muy divertido. Y lo he escuchado como... Comunicólogo. Sí, 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 sí. Y como que uno está como muy acostumbrado a decirle a las profesiones como las dicen en su país, pero cada país tiene una forma de decirles. Y bueno, entonces, ¿cómo llegué acá? Yo, yo comencé a hacer la comunicación social en la Pontificia Universidad Javeriana, aquí en Bogotá, en Colombia. Y uno puede elegir énfasis, y uno de esos énfasis era producción editorial. Entonces, a mí siempre me interesó todo el tema editorial, las letras, pero más por el lado de la ficción, la no ficción. Digamos que yo me imaginaba mucho trabajando con editoriales comerciales, Penguin, Random House, editando autores, literatura, cuentos, etcétera. Y cuando estaba eligiendo prácticas, una de las prácticas disponibles para la fecha era con el Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el Instituto Humboldt aquí también en Bogotá. Entonces comencé a trabajar con ellos en la práctica y de ahí como que a través comencé a hablar con muchos biólogos, con muchos investigadores de recursos, pues sí, de biología, de ecología, ornitólogos, bueno, en fin, un montón de biólogos apasionados y me comencé a ir por el lado de la ciencia, la divulgación de la ciencia. eh, Fui casi que como su community manager, y me gustaba mucho producir contenido sobre etología, comportamiento animal Ujú. y, y digamos que comencé a meterme al mundo de comenzar a buscar papers con especies, de los géneros, las distribuciones, y en particular estaba trabajando con el sistema de información sobre biodiversidad de Colombia. Entonces, este sistema de biodiversidad utiliza todo en acceso abierto. Ellos tienen un modelo que se llama el Dublin Core, que no, el Dublin Core no, el Darwin Core, de hecho, y es Ujú. formas de recolectar información sobre avistamiento de especies. Entonces, de ahí como que me comenzó a quedar como un tema de datos, un tema de acceso abierto, un tema de producción científica.
que cuando terminé la práctica, pues me cambió mucho la proyección que tenía. Entonces, eso también apoyado con que las ofertas laborales del momento se dieron mucho en temas de corrección de estilo, que era como también uno de los de las aptitudes que uno gana cuando está trabajando, cuando está estudiando comunicación con énfasis en editorial y que después pude trabajar con editoriales universitarias y comenzar a conocer el, todo lo que tiene que ver con publicaciones de libros y de revistas, hasta terminar en la Universidad de La Sabana, donde trabajo de lleno en la producción de revistas científicas y de a pocos cómo esto se va expandiendo, ¿no? Porque de algún momento uno comienza, toma las revistas y las revistas son, si uno las ve desde el punto más básico, es como una necesidad de corregir un texto, de diagramarlo y publicarlo. Y uno se puede quedar con eso, pero después yo creo que siempre es ver mucho cómo esa publicación que uno está haciendo, esa producción científica que pasó por unos pares, que fue validada por una comunidad, por unos editores, por un equipo editorial, se publica y esa publicación tiene muchos otros alcances, donde entra ya el análisis del valor de esa ciencia en su entorno académico o en otros entornos sociales o si ya comenzamos a hablar de bibliometría, ya comenzamos a hablar de infraestructuras de, de bases de datos, de metadatos, etcétera. Entonces yo creo que va por ahí. Sí. Ya ahí nos empezamos a poner técnicos y entonces Sí. hay que empezar a desentrañar la cosa. Está muy bueno. Ya justamente te voy a empezar a preguntar más de eso. Pero entonces ahorita, para pasarle la palabra a Juanito, Juanito es interesante, o Juan Felipe, Juanfe, no sé, tenemos que decir. Está interesante porque además, o sea, empieza como ingeniero en sistemas, ¿verdad? Y ahorita bueno, fue cofundador de su propia organización y ahorita está como director, si entiendo bien, de procesos editoriales en su propia organización que se llama Journals and Authors. Entonces, eh, Juan, si nos puedes comentar un poquito cómo fue esa trayectoria, cómo llegaste ahí, cómo pasaste de hacer ingeniería de sistemas a decir, ah, mira, me interesan las publicaciones. Sí, sí. Bueno, pues realmente ha sido un camino bastante interesante. Yo no sé si me digan ingenierólogo o si se diga en alguna parte así, pero bueno, digamos que la trayectoria también ha sido bien interesante. Yo desde el colegio siempre quise ser ingeniero de sistemas. En algún momento de mi vida quise ser docente, pero mis hermanitas no me dejaron. Tengo dos hermanas que son profes y las dijeron, no, mire que nosotras que casi no conseguimos, entonces usted tampoco puede ser docente. Entonces, Y bueno, otro en la familia dije ya no. docente. Claro, sí, ya docente no, entonces, nada, siempre la tecnología ha sido como algo que me llamaba bastante la atención, entonces dije, bueno, ingeniero de sistemas. Yo empecé a estudiar, entré en el mundo editorial en el 2004 con una experiencia bastante jocosa. Resulta que en el 2004 la universidad empezó a hacer un programa de educación virtual y sacaron en ese entonces, bueno, ya hoy la figura existe de auxiliares administrativos que contratan las dependencias para apoyar. Entonces yo me presenté a una de esas y resulta que en la prueba había que digitar dos hojas de un texto de química, lo recuerdo muy bien. Entonces había que digitar y escogían a las personas que terminaran más rápido, ¿cierto? Eran dos hojas con fórmulas y demás. Entonces yo me dije a mí mismo, y yo no, pues voy a escribir. En digital era bueno porque yo salí de un colegio comercial, entonces a nosotros nos enseñan mecanografía desde sexto. Entonces en digital era así súper pilo. Entonces, pero no tenía ni idea de dónde hacer una fórmula en Word. Entonces, entonces yo lo que hice fue, yo no, pues yo voy a digitar todo el texto y luego miro cómo hago las fórmulas. Y empecé a digitar, entonces tú tenías que decir cuándo terminabas la primera página y cuándo terminabas la segunda. Entonces yo terminé la primera página, alcé la mano y dije, ah, primera página. Entonces le dije, "Súper", pero me faltaban todas las fórmulas, o sea, primera página lista a la mitad. Y yo no sé, el destino conspira hacia mí y el equipo en el que yo estaba trabajando se apagó.
Y yo como buen ingeniero de primer semestre que no guarda, no había guardado nada. Y, y nada, pues bueno, ven, yo se me apagó el computador, no sé qué, entonces no miraron, no, no te guardo nada, pero yo ya había dado mis tiempos de primera página. Obviamente no sabían que no tenía las fórmulas, pero, pero ya, entonces yo quedé dentro de los primeros tiempos y me contrataron. Fíjate tú, me contrataron desde el 2004 que entré a la U y empecé a trabajar en el proyecto. Yo apoyaba el proceso de diagramación de los libros con los cuales los estudiantes estudian. Eh, en ese entonces salieron cuatro carreras, que era ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, telecomunicaciones y, bueno, otra que se me va. Sí, Entonces, claro, entré en el mundo editorial allí haciendo todo ese proceso de diagramación. sí. Con ellos estuve. Cuando, si te puedo interrumpir, cuando dices diagramación, a qué te refieres? O sea, Mm, ¿qué es lo que se Bueno, diagrama en un libro? En Colombia, en España se dice maquetación. Ok, y en ambos casos, ¿qué es? Entonces es que, digamos, los autores nos entregan manuscritos para nosotros diagramarlos. En ese entonces se utilizaba PaceMaker. O sea, aquí de pronto los que nos escuchen nos podrán decir si conocieron o utilizaron PaceMaker en su momento, que es un software de Adobe para precisamente diseñar. En temas de impresos más que todo. Ya luego se cambia a lo que hoy es InDesign y obviamente pues mejora un poco la vida y ya hoy se diagrama en InDesign. Entonces, ese proceso de diagramación era que los autores nos entregaban los manuscritos, unas cosas. Una vez me tocó un manuscrito en el que, o sea, prácticamente uno lo cogía y como que se iba deshaciendo el papel, un papel de esos En amarillos. servilleta. Sí, sí, prácticamente no, y muchas veces venían cosas así súper extrañas y bueno, nuestra labor era precisamente, en efecto, ahí sí, digitar todo el texto, diagramar, ya estaban, digamos, las plantillas y demás. Ahí sí ya tenía que hacer las ecuaciones, yo ya me enseñaron cómo se hacían las ecuaciones desde el programa, se utilizaba una herramienta que se llama MapType, que incluso hoy la tiene Word o incluso pues el mismo PageMaker, bueno, ya no se utiliza PageMaker, pero sí InDesign. Y se hacían entonces los textos ahí. Por ahí hay una gran cantidad de libros en los cuales aparezco yo en Colombia, ¿cierto? En la Cámara Colombiana del Libro como diseñador. Eh, entonces, bueno, todo ese proceso ahí empecé a trabajar, ahí me metí en todo el tema editorial. Y en el 2008 empecé a trabajar con publicaciones científicas. Llega a Colombia la base de datos Cielo Colombia, que todos conocen Cielo, digamos, a nivel internacional, la casa madre Cielo Brasil. Entonces, Para la audiencia. De hecho, te tengo dos preguntas. O sea, tú y yo y Nico sabemos que manuscritos, pues usualmente es como la obra que te produce el autor, pero de casualidad, y también la pregunta para Nico, les llegó o sea, llegaron a recibir algo escrito a mano. sí, sí, de hecho yo tengo un manuscrito. Te voy a pasar fotos por si incluso pones como en comentarios y demás, un manuscrito, o sea, fue incluso terrible porque como te decía, es un manuscrito de un profe mm, escrito por allá como en el 70 y escrito a mano y en letra obviamente cursiva, que casi, o sea, unos jeroglíficos que uno es difícil en su momento. Y muchos de esos textos eran así, o sea, a mano, o sea, el profe, o unas notas de clase que él iba haciendo, eh, porque claro, o sea, yo empecé en el 2004, cuando realmente, pues, o sea, todavía no todo el mundo hacía todo a través de un PC, Ujú. sino que tenía sus notas, entonces esos eran los insumos con los cuales se trabajaba. Y eso por ese lado, te quedo ahí, me recuerdas para pasarte las foticos. Ajá. Y entonces en el 2008, como te mencionaba, entré o llegó a Colombia una red que se llama Cielo, que es Scientific Electronic Library Online. Es una red federada a nivel latinoamericano, es donde más se ve. Hay Cielo Colombia, Cielo Ecuador, Perú, Cielo Chile, Cielo Brasil, que es la casa matriz, incluso Cielo España, en donde se publican, ¿cierto? Es Cielo una base de Venezuela datos que también. publica artículos. Cielo Venezuela, of course, y Cielo México. Y entonces allí se publican, digamos, resultados de investigación, diferentes eh, tipos de publicaciones de diferentes áreas. Y entonces yo en ese entonces trabajaba con la Universidad de Antioquia. Y llega a Colombia y la Universidad de Antioquia entonces entra a esta base de datos
con 15 revistas y yo entro a formar parte como de ese equipo que realizaba un proceso que a hoy también se llama marcación, pero se realizaba de una manera diferente. Y entonces trabajé con la Vicerrectoría de Investigación en todo el tema de marcación, en todo el tema de creación de políticas editoriales para las publicaciones. Y bueno, ya ahí yo seguía estudiando obviamente mi ingeniería de sistemas, finalicé mi carrera y bueno, o sea, ya yo venía como eh, muy permeado sobre el mundo editorial y salió, venían plataformas también. Hay una plataforma que se llama Open Journal System, que es precisamente para la gestión editorial. Entonces, bueno, también me empezó como a gustar todo ese tema y me quedé. Ya tú mencionabas que soy fundador de una compañía que se llama Journals and Authors y pues prestamos precisamente servicios editoriales. Nosotros vimos una oportunidad que no había alguien que prestara servicios para las publicaciones científicas. Ya había trabajado en todo el tema editorial con los libros y demás, ya había trabajado con revistas, entonces, bueno, qué mejor, se crea la empresa en el año 2013, ya hoy 13 años, 12 años después, sigo estando allí, he trabajado en diferentes, digamos, instituciones también, en manejando y apoyando procesos editoriales. Y bueno, pues te conozco gracias a Crossref, que soy embajador de Crossref desde el año 2020. No me gocen porque pongo la R mayúscula. De hecho, yo pensaba que se escribía así. Chiste interno. O sea, yo pensaba que se escribía así. Oh, ¿hasta ayer? Ok, ok. No, de hecho, o sea, Crossref originalmente sí se escribía así, pero hasta hace, creo que es como hasta el año 2015. O sea, que se hizo como Una un, década. exacto, exacto, es que se hizo como un refrescamiento de la imagen, que fue cuando salió el logo nuevo, que es las etiquetitas allí, los marcadores de Claro. etiquetas. Branding. Exacto. Entonces ahí ha sido pues también un esfuerzo, casi que una campaña para actualizar y que la gente deje de usar la R mayúscula en el Ay, no medio. estaba perdido, sí, no estaba perdido. Claro, claro. No, ¿sabes una campaña súper difícil que hay que hacer? Es para que la gente deje de usar el DX, o sea, Ah, también, es increíble que peor. aún hoy se use eso, ¿no? Y hay plataformas OJS que lo tienen y uno es como que... Pero bueno. Entonces, Vieja nada, escuela. sí, entonces, bueno, conozco pues a Luis gracias a que hace ya 5 años soy embajador de Crossref y bueno, sigo en el mundo editorial, me apasiona realmente todo esto. A veces dicen, bueno, ¿y qué hace un ingeniero en el mundo editorial? Pues realmente muchas cosas. Que no hace. Ya he mencionado pues como algunas. Sí, ¿qué no hacemos mejor? Entonces, ese es como un poco la trayectoria. Me apasiona realmente todo este mundo editorial y nada, muchos proyectos siguen en camino, vienen muchos proyectos, incluso Sí. este año pues hay uno que también mencionaré un poquito más adelante, que se llama Motus. Nicolás también hace parte de ese proyecto, que es un blog de divulgación científica. Entonces, pues nada, ahí los invitaremos a todos a que participen. Y en este caso, ok, ya entonces ya establecimos que pues básicamente trabajamos como juntos indirectamente. Pero entonces, ¿qué les llama? Bueno, quizá puedo entender la conexión con Nico, pero o si nos pueden contar, ¿qué les llama la atención de pues sentarse aquí detrás del micrófono a chismear con gente, a saber qué hacen de ciencia? ¿Qué les llamó la atención de sumarse al equipo de Esto No Hay Tesis? A mí me gusta mucho que todos en nuestras áreas eh, tenemos como unas pasiones sobre ciertas cosas, ciertas disciplinas, ciertas criaturas, ciertos fenómenos que nos llaman mucho la atención y que nos volvemos muy de ese nicho. Y creo que la experiencia que tiene alguien de un nicho tan específico es una experiencia fascinante. eh, porque porque en su ejercicio, en su labor, que a la vez es su pasión, muchas veces, yo creo que es como lo mejor que puede ocurrir es que uno, además de sentir la pasión, pueda trabajar en ello, ¿no? Se puede complementar muy bien. Entonces pienso que cuando uno escucha a científicos de lo que les apasiona, a escucharlos hablar de cuáles son esos pequeños procesos. Voy a hablar de cosas de biología porque a mí los biólogos me caen muy bien y además que se me hace que tienen una curiosidad que he heredado también hacia mí por el mundo, pero
cuando uno se va de viaje, si es que puede, o cuando uno está caminando en la calle y se pone a escuchar un, un silbido de un pájaro que silba todos los días, bueno, que canta todos los días, darse cuenta de que ese silbido, hay estudios sobre poblaciones de ese pájaro que cantan ligeramente distinto, que uno también puede guardar ese canto y subirlo a una plataforma online como Xenocanto, que permite subir cantos de pájaros y que hay una comunidad que te ayuda a identificar qué especie de pájaro es. Creo que hay como hay algo que a mí me fascina mucho, ¿sí? Que lleguen, digamos, los ornitólogos o la gente apasionada por cantos de aves a llegar a tanta sofisticación de, de su, de su nicho que tienen tanto por contar. Entonces yo creo que me fascina la idea de poder encontrar a esos científicos de distintas áreas, por supuesto, de las ciencias sociales, de, de las ciencias duras, de las artes, de las humanidades, que no sé, poder escucharlos, escuchar sus pasiones, preguntarles sobre ellas y que nos compartan cómo eso también impacta en su vida, en su forma de ser, en su labor, en todo. Creo que es lo que más me motiva y lo que más me gusta de poder tener este espacio tras el micrófono en Esto no hay tesis. Bueno, a mí realmente cuando Luis nos hizo la invitación, a mí realmente me emocionó bastante. En algún momento, hace un par de años atrás, por allá por el lado de la pandemia, también quise, de hecho hasta le creé nombre, ahorita se me va, hice una encuesta para la creación de un podcast eh, de videos cortos, ¿cierto? Videos cortos de 2, 3 minutos. Y vas a hacer un TikTok. Algo así, explicando algo, ¿cierto? O sea, de tener como dos puntos diferentes, bueno, además porque, digamos, en la pandemia, pues, digamos que conviví con mi novio, entonces en la casa ambos teníamos dos puntos completamente diferentes, entonces decíamos, deberíamos hacer como un podcast y hablar sobre esto, ¿cierto? De cocina, todo el mundo hacía Como, cocina, ¿no? sí, algo así. Entonces, claro, incluso hicimos una encuesta como con los amigos, ve, tenemos una idea de un podcast y queremos ponerle este nombre como cualquiera, no sé qué. Y entonces, bueno, luego ahorita tú nos invitas y me parece muy chévere. Más también porque siento que es algo, como tú también lo has mencionado, que se sale del traje, ¿cierto? Entonces, me hace un resto de ilusión el venir aquí, chismosear, contar chismes. Yo no sé si todo el mundo utiliza la misma palabra, pero al menos en Colombia sí hablamos de contar chisme y ver cómo detrás de pronto no sé, de ese investigador trajeado, de ese escritor, hay un mundo de historias, ¿cierto? O sea, para mí también ha sido muy interesante. eh, Como, bueno, este man sí es el super investigador, la super investigadora, pero detrás de eso no, es que le apasiona, no sé, jugar tenis, le apasiona eh, el cine de terror, ¿cierto? O sea, que entienda uno que realmente a veces puede dejar ese traje y ser un humano del común y corriente. Exacto. Me parece muy interesante y como ser parte de este proyecto que lo que hace es precisamente mostrar ese otro lado que mucha gente no conoce, o sea, porque uno se queda como con el, ay, sí, el doctor. Entonces, bien interesante de eso. Me gustó mucho la idea del podcast y pues cuando me invitaste dije, no, hombre, yo tengo que estar Aquí ahí. fue. Bueno, Además, porque, hombre, o sea, me obliga a comprarme, o sea, ahorita, bueno, les mostré, ahorita tengo un micro ahí 360, espero comprarme uno ya más tipo podcast y en estos días incluso estaba mirando en Amazon y yo, y no necesito este, porque tiene colores, puede que no sea el mejor, pero alumbra, entonces se ve eso ya dice profesional. mucho. Y sí, sí, eso, aunque sí, entre más alumbre es mejor. Exacto. Sí, yo creo que todos hicimos lo mismo. No, no habíamos empezado a grabar, pero estamos ya comprando micrófonos y todo. Sí. Excelente, excelente. Bueno, obviamente pues estamos muy contentos aquí y pues esperamos que nos sigamos escuchando en los próximos episodios y que grabemos muchos más episodios juntos. Ya por ahí tenemos pues un montón de gente con la cual grabar. Solamente hace falta pues el tiempo para editar y el tiempo para ir sacando el contenido, pero bueno, ya como somos más,
Esperamos que vaya saliendo el contenido más frecuentemente. Pero bueno, pues aprovechando la naturaleza de estos chismes que le sacamos, pues yo aprovecho y les pregunto, ¿no? Cuando ustedes no están pues gestionando su organización o en la uni editando revistas, ¿qué se ponen a hacer? ¿Con qué se distraen en casa? Bueno, yo a mí me gusta mucho jugar videojuegos. Entonces, creo que en algún momento pasó algo terrible. Yo en la universidad y un poco después de ella leía muchísimo, mucho. Leía mucha literatura, leía mucho. mm, Me encantaba la ficción, sobre todo. Eh, y en Bogotá ocurre algo, y es que hay un dicho que dicen que Bogotá está a 2 horas de Bogotá, y es porque Como hay una mucho cosa, tráfico, Bogotá está a 2 horas de Bogotá. correcto. Ok. Que hay mucho, mucho tráfico. Entonces, durante toda mi vida, incluso durante el colegio, yo ya estaba acostumbrado a tener que transportarme mínimo 1 hora, desde que salía Híjole. de mi hogar hasta el punto que, pues hasta el colegio, hasta la universidad o hasta donde quisiera, casi siempre, yo ya estaba acostumbrado a moverme 1 hora. Ujú. Y en la universidad, esa hora la utilizaba para leer. Y leía sobre todo libros que me llamaran la atención. No leía, digamos, las lecturas de las materias, porque esas las sí necesitaba sentarme y concentrarme eh, y tomar apuntes, ¿no? Claro. Entonces, todos los días que viajaba para ir a la universidad, pues leía de a 1 hora, desde que me montaba en el bus hasta que me bajaba a, a ver, pues en la universidad. Entonces, leí mucho, consumí muchos libros, aún tengo una pasión por la lectura muy grande, pero creo que la relación entre lectura, trabajo, porque en la edición de los artículos que editamos, hay necesariamente uno está leyendo mucho, uno está leyendo y los ojos se fatigan y cuando uno termina la jornada laboral, yo quedo fatigado de lectura y digo, como no quiero tener más letras, no quiero más pantallas. Entonces, eh, muchas veces lo que hago es mi segundo, como digo, no, digamos que mi segunda pasión son los videojuegos. Entonces, eh, además de estar aprendiendo por el trabajo, lecturas y todo eso, pues me gusta jugar. Juego un jueguito de cartas que se llama Hearthstone. Yo Juego juego Hearthstone, no eh, sabía que jugabas Hearthstone. Te tengo que agregar. juego Hearthstone, por Yo, ahí yo nos no juego, así hemos que me pateado. enseña. Eh, También juego videojuegos de primera persona, first person shooters, de disparos. En algún momento en pandemia jugamos con un grupo de amigos Call of Duty. Entonces, como que de ahí también. eh, pero pues desde antes, desde antes. O sea, yo creo que juego videojuegos por mi hermano, porque mi hermano siempre ha sido muy gamer y yo le he seguido esa, pues como esa manía, ya después la apropié mía, porque antes era como muy por estar por él, yo soy hermano menor, entonces como que lo buscaba y como que él o me dejaba ver o me pasaba el control que no funcionaba. Eh, Clásico, que pero, tú estás jugando, tú estás jugando. pero bueno, creo que yo le saco mucho a los videojuegos que creo que te dan, bueno, no sé, pero a mí se me hace que los juegos en computador me han dado como unas habilidades mecánicas sorprendentes, como en habilidades de poder trabajar multitarea, en multiprograma, ser muy eficiente con comandos, con operaciones. Creo que eso es una ganancia que uno nunca ve cuando uno lo ve en retrospectiva, que es lo que te dan los videojuegos, pues te da como capacidades narrativas a través del storytelling, cuando, no sé, si uno juega un RPG, un role-play game. eh, no sé, en algún momento jugué Final Fantasy y siento que la capacidad narrativa que da ese juego y la forma en cómo uno se interconecta, cómo uno siente los personajes, pues uno también lo trae a su vida. Y pues uno queda permeado por esas historias que a uno lo tocan y que a uno lo conmueven y que hacen que uno sea distinto en la forma en cómo vive su mundo. Entonces, eh,
Entonces, bueno, eso por el lado de los videojuegos. También hago deporte, me gusta jugar squash, que es deporte con raqueta y con una pelota negra. Bueno, generalmente es negra, en los torneos es blanca para que se pueda ver por las cámaras. Al Em, fascista. em, y esa pelota pues rebota dependiendo del tipo de pelota, rebota más cuando uno la golpea contra un muro o rebota menos. Entonces ahí va como la intensidad del juego. Y por último, yo desde hace ya más de 15 años por lo menos, me leo el manga de One Piece. Entonces también soy como muy fan de estar ahí, eh, de leer, porque no se ha acabado, lleva más de 20 años ese manga y no se ha acabado, entonces estoy ahí detrás de los últimos capítulos que salen y siguiendo la historia y pues también como un amor por la lectura de mangas, de cómics, que son otro formato que no es tan denso como ponerse a sentar a leer un libro y que muchas veces utilizo para estar tranquilo, para relajarme y leer otros formatos. Entonces va por ahí. Eh, bueno, muchas cosas, Nico. Yo no le creo Eh, que le dé tiempo de hacer todo, pero no sé. sí, sí. Yo aquí estaba aquí haciendo cuentas de horas y yo, pero bueno, hay que queda pendiente de formar entonces el grupo de las cartas estas que no sé de qué hablan. Exacto. Y de lo que tengo. Sí, bueno, no, yo, a ver, no, yo creo que por ahí lo hice en mi perfil y a mí me gusta pasear, o sea, es como el encanto de la vida. De hecho, este año es como el año, o ha sido el año que más he viajado en la vida. En la De hecho, vida. he Ah, estado wow. viajando, ¿Por sí, dónde has sí, viajado? de este año. O sea, conozco, bueno, realmente Europa y América. Entonces, yo he estado en países como Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Chile. eh, He estado en México, en Estados Unidos, en España, en Portugal, en Edimburgo, en Inglaterra. Y bueno, este año he estado viajando también resto de veces. Por fortuna mi trabajo me lo permite y eso también es otra cosa que agradezco infinitamente. Tengo una libertad de moverme impresionante. Y me gusta, mis hermanos me dicen, no, usted no vive sino viajando, usted, ¿para dónde va? Eso es envidia. Entonces, sí, sí. Y bueno, y aquí en Colombia obviamente también conozco muchas partes. De hecho, soy como el guía turístico de mis hermanos. Entonces, eso, Híjole. mi familia es bien grande. Son 10 hermanos y 15 sobrinos. Entonces, programar un viaje con todos, eso es una odisea. Es más fácil sacar una revista. Eso es bien complejo. Me gusta viajar mucho, conocer mucho, me parece fantástico. Aparte de eso, bueno, en deportes no soy una persona muy deportista, pero hay dos deportes que me gustan mucho. Uno es la natación y patinar, ¿cierto? No soy de patinaje así súper profesional, de hecho no sé frenar, valga la aclaración. Tengo mis patines, pero entonces nada, no puedo meterme por una pendiente súper fuerte porque quién sabe dónde voy a parar. Y la natación desde niño, también una anécdota súper interesante, me acuerdo, a mí me gustaba mucho, toqué una piscina por primera vez cuando tenía 5 años, me acuerdo mucho, y la profesora nos dijo, "Va, la piscina era rectangular, y la profe dijo, bueno, vamos a cruzar la piscina por toda la mitad, por el lado más ancho, ¿cierto? Más largo. Entonces yo me metí y empecé a caminar, yo de primero pues ahí el supernadador. Y me metí, empecé a caminar y como al tercer paso, ¡fu! Me caí. Y hasta ahí vinieron a saber las piscinas de mí porque les cogí resto de miedo como hasta los 15 que me metí a clases de natación. Y entonces volví pues como a retomar y a quitarle el miedo y a hoy me gusta mucho. O sea, yo todos los paseos que hago siempre llevo el chingue, o sea, lo primero que empaco realmente. ¿El qué? Y patinar, el chingue. El chingue. El chingue El es un ching. término muy colombiano, ¿cierto? Para el traje de baño. Ah, ok. Como costeño realmente, no sé, Nico, ahí sí, yo lo digo, pero No sé. Yo le digo su pantacha. nacimiento, la- pero el chingue, yo creo que el chingue es muy costeño realmente, entonces siempre empaco el chingue, es lo primero que empaco. Entonces la natación me gusta nadar y me gusta patinar. Eh, Son como digamos las cosas, y obviamente también pues veo series, veo muchas series. También voy detrás de Nicolás en One Piece, voy apenas en el 100 como 38 apenas.
Eh, espero me alcance la vida para verlo. Yo creo que no. Y bueno, sí, yo creo que no. Me vi por ahí que salió en Netflix la versión humana, estuvo interesante, chévere. Y bueno, esas son como las cositas que me gusta hacer en mi rato libre. No me gusta cocinar, yo siempre he dicho que el día que compre mi casa no le voy a poner cocina, a mí la cocina no me gusta. Es una cosa terrible, además porque bien desagradecida que es. No, no me gusta cocinar, pero bueno, obviamente sí me gusta comer. Y aquí sigo. Pero eso es un buen combo porque a Nico sé que le gusta cocinar, ¿no? Sí, Claro, sí, sí, Nico me gusta. cocina. Sí. Toca un día estos. Nunca he hecho, ya he ido varias eh, veces a Bogotá y no he probado. hay futuro, hay futuro. Algún día será, Juan. Eso espero. Tendrás el placer. La gente aquí va a estar pendiente. Sí, aquí tenemos que hacer el episodio secuela de cómo fue cuando le cocinaron a Juanito, Oh, cuando sí. ocurra. Y obviamente, pues aprovechando estos gustos que hemos compartido y también aprovechar la pregunta de rutina del programa, ¿qué recomendaciones le hacen a la audiencia de una serie o una película, un libro y una canción que tengan pegada? Bueno, yo diría que una serie. Siempre he dicho que HBO tiene muy buenas series. Y una de las que más me gustó, por lo menos la primera temporada, se me hace que es increíble, es True Detective. Ok. em, con Matthew McConaughey, que de hecho fue como una de las series que tuvo reivindicación ese actor, porque recuerdo que en algún momento él solo aparecía en películas chick flick. Y hubo un momento en su vida que él dijo como ya no va a hacer esto, yo estoy para algo más grande y comenzaron a salirle como unas películas tremendas a Matthew McConaughey, como Buyers Club, Ujú, eh, ujú. eh, Excelente esta película. serie True Detective, eh, Interstellar, bueno, ya vemos cómo cambió su formación como actor y lo sigo un montón porque siento que sus papeles me conmueven mucho. Y en particular esta de True Detective es una gran serie, eh, recomendadísima, de HBO y todo lo de HBO, es que siento que tienen muy buenas series. ¿Me recuerdas cuál es la que sigue, La Luis? canción Creo que cortemos y la voy pensando y, y un y con, libro. con cuál es la... Eso, el libro. Sí. Por el lado del libro, a mí mi autor favorito va a ser por siempre Jorge Luis Borges. Híjole. Y no me va a cansar de recomendar Ficciones, que es un libro de cuentos de él. em, que tiene una de los cuentos más famosos de su obra, Tlön Uqbar Urbis Tertius, eh, o La forma de la espada. Yo creo que pueden iniciar por alguno de esos dos, o El jardín de los ardenderos que se bifurcan. Eh, yo creo que iniciar con esos tres cuentos ya, y si no conoces a Borges, creo que te da como una gran idea de cuál es su capacidad narrativa y, y también son unos cuentos fantásticos. No voy a spoilear nada, pero si se animan a leer en algún momento cuentos ligeritos, que tengamos media, 45 minutos de tiempo para leerlo, creo que es una gran experiencia para, no sé, entretenerse Sí, y, sí. bueno, dejarse llevar por esa narrativa borgiana que es tan impresionante y tan distinta. Y por el lado de la canción, yo diría que últimamente he estado escuchando eh, para trabajar los OSTs, los Original Soundtrack de videojuegos. Y en particular, siempre he venido pensando, mencioné en algún momento para este episodio que jugué RPGs, y uno de ellos era Final Fantasy. Y en particular la banda sonora de Final Fantasy X, eh, la ¿Alguna en escucho mucho. específico? Sí, de hecho una canción que se llama Wandering Flame es, es de ese juego y creería que para trabajar me relaja mucho, como que me puedo
creo que los compositores de música para videojuegos en particular tienen la gran habilidad de crear unos loops de musicales perfectos, porque uno se la puede pasar en un escenario con la misma canción como por 3 horas y uno no se aburre. Uno como que se me hace que es una habilidad increíble la que tienen los compositores de, de música de videojuegos porque tienen que crear esas atmósferas y además de atmósferas, música repetitiva que suena una y otra vez, pero que no es No se aburrida. da cuenta. Sí, exacto. Entonces yo creo que esas serían mis 3 recomendaciones. Bueno, yo voy a hacer como un doble. Voy a recomendar en temas por ejemplo, hay unas cosas colombianas que a mí me parecen súper voladas. Hay una película que se llama La Estrategia del Caracol, colombiana, y, o sea, para mí es la mejor película colombiana que hayan hecho en Colombia, obviamente. Ahí sale Carlos Vives cuando era periodista, para los que les gusta Carlos Vives. Carlos Vives era Eh, periodista. antes de que cantara. Eh, pero sí, o sea, me gusta mucho, es una película muy, muy interesante, recomendada. Y una serie colombiana que también me gusta muchísimo, es una serie que se llamó Pecados Capitales. Es una serie súper divertidísima, o sea, es recomendadísima para ver, es una locura. Ya yéndome hacia Netflix, a mí me gusta mucho todo lo que es ciencia ficción. Por ejemplo, Viajeros. Viajeros, lástima que solamente hay 3 temporadas y no han vuelto a sacar, me gusta mucho. Todo esto de ciencia ficción me parece bien interesante. Respecto de libros, en esta oportunidad haré una excepción. Voy a recomendar un libro que yo no he leído. Ah, ¿cómo es eso? Sí, porque realmente la semana pasada, en 3 momentos diferentes, en 3 días diferentes, me lo recomendaron o lo escuché. Y es El infinito en un junco. Lo escuché la semana pasada en la Universidad de La Sabana con Nicolás, el vicerrector. Habló sobre el infinito en un junco y me generó mucha curiosidad. El jueves nuevamente estaba conversando con otro editor y me habló del infinito en un junco y yo dije, pues hombre, voy a tener que leer El infinito en un junco. Realmente, ¿Y te sabes el autor? Nico, Irene Vallejo, Irene Vallejo, escritora es una escritora también famosa. de España, española. Sí, entonces no sé, o sea, realmente he escuchado muy, muy buenas referencias del libro. Lo recomendaré, como te digo, no lo he leído, así que también lo leeré. Espero en los comentarios que Perdóname, nos... Juan, que muy curiosamente esta semana Rafael Repiso, que es un investigador español, eh, él sacó un caso de estudio en el que utiliza una metodología para coger las apariciones de autores en libros Ujú. como el de Vallejo y crear como unos mapas nodales de menciones de autores durante la obra. Entonces puedes ver cuál es el autor más referenciado por Irene Vallejo. No de una forma como lo hace la ciencia, a través de referencias dentro del texto y no sé qué, pero sí, no sé, ella menciona a Kant, ella menciona a Aristóteles, menciona, bueno, una cantidad de autores, filósofos o Alejandro Magno, o figuras de la historia, y puede crear unos mapas de calor. Y pues curiosamente también fue el estudio de caso fue con el infinito en un El junco. infinito en un junco, sí. De hecho, también, o sea, mencionaba que habían sido tres partes en las que la vi, otra fue con Rafa, en efecto. Entonces, bueno, mi recomendación sería esa. Es un libro que no he leído, pero leeré. Está ya dentro de mis siguientes. Y de hecho debería comprarlo porque tengo un viaje a Brasil y son 17 horas. Ahí creo que voy a leerlo. Creo Completo. que voy a leerlo. Sí, básicamente. Y en canciones, para mí hay una cantante que me gusta mucho. Bueno, habrá mucho reggaetón también que escucho y me suena por ahí, pero me iría por Julieta Vanegas, el Unplugged de MTV. Para mí también fue
muy, muy chévere, muy bonito. En particular la canción de Ilusión con, con Marisa Monte. Muy chévere, muy chévere. Ahí también pues como recomendando esa música. Excelente, pues allí las agregamos a la lista de reproducción de la página web para que todo el mundo las pueda escuchar, se las copie. Así que bueno, excelente. Pues esa fue nuestra breve introducción, así que pues ya nos estarán escuchando muchísimo más a menudo, esperamos, también con Slatka en los próximos episodios. Chicos, ¿algo que quieran agregar? Muchas gracias, Luis, por esta invitación que nos haces en este gran proyecto. Esperamos, o espero de mi parte, pues aportar bastante en lo que pueda ayudar y estar aquí divirtiéndonos y echando chisme un poco y sacándonos de la monotonía del trabajo, ¿cierto? A pesar de que Exactamente. podemos encontrar un mundo de cosas en el trabajo completamente distintas todos los días, pero hace falta este tipo de espacios para gozar de la vida y reírnos de un mundo de cosas. De acuerdo con Juan, totalmente de acuerdo. Yo lo último que sumaría es Luis. Espero tu usuario en Hearthstone para ver si nos echamos unas partiditas. Y ahí arrastramos a Juanito. Claro, claro. Uy, voy a crear mi perfil, de hecho. No, no, sálvate. Sí, por favor. Es otro vicio. Yo cambié la lectura por Hearthstone. Exacto. Ah, bueno, Bueno, vamos a ver. muchísimas gracias a todos, gracias chicos. Entonces nos escuchamos a la siguiente oportunidad. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En todos lados nos pueden conseguir como De esto no hay tesis pod. Visiten nuestra página web, puntúen los episodios, que eso obviamente nos ayuda a mejorar muchísimo la visibilidad. Y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Chao. chao, chao. Gracias.